El mundo está lleno de misterios. El problema es cuando esos misterios se convierten en verdaderos horrores. Y esta es una historia de horror, que pasó a la posteridad como uno de los eventos inexplicables más grandes jamás contados. Y lo peor es que se le conoce poco, porque sucedió en un sitio pequeño, donde el suceso no se archivó por medio del boca a boca o por gracia de leyendas urbanas, sino a través de los registros históricos del sitio. Esto es lo que hace que este caso sea algo tan perturbador, que pertenece no a las historias populares de la isla Barbados, sino terriblemente a su historia. Sucedió cuando aún era una colonia británica, llena de ciudadanos, potentados y autoridades del imperio inglés, quienes enterraban a sus muertos en un sitio que hoy es tenido por uno de los lugares más malditos del mundo, el cementerio de la Iglesia de Cristo. Ocurrió en el siglo XVIII. Los Elliot, familia que ostentaba uno de los imperios económicos más grandes de Barbados, compró una parcela bastante amplia en el Camposanto y no escatimaron en gastos al contratar a varios arquitectos y escultores para que fueran preparando exquisitas obras de mármol y tallados en piedra. Pero más importante aún, para que diseñaran una entrada subterránea que llevaba a una recámara bastante amplia donde poder depositar a la ya anciana primera generación de los Elliot, que había llegado a la isla para establecerse ahí. Como Barbados es un sitio que a veces sufre de fuertes vendavales, una bóveda subterránea era una idea común e importada de otros lugares del mundo para proteger los restos de los seres queridos de la intemperie y el aire de mar cargado de elementos que dañan el metal. La tumba subterránea sería protegida por una lápida hecha de mármol muy pesada, ante la cual se debían emplear de 6 a 7 personas para deslizar. La parte interior de la bóveda estaba protegida por una puerta de hierro que se sellaba con una llave. La ironía es que ninguno de los Elliot fue enterrado en este lugar. Llegó el año 1807 y una amiga querida del clan, Thomasina Goddard, falleció. Fue la primera persona en ser depositada en el mausoleo subterráneo. En 1808, la familia decidió vender la valiosísima parcela a la familia Chase, otros potentados de considerable posesión económica, quienes tristemente le darían mucho más uso a las instalaciones. Los Chase eran bien conocidos en la isla porque, a pesar de ser miembros de la alta alcurnia, era una de esas familias que protagonizaban escándalos lamentables en público. El cabecilla, Lord Thomas Chase, por su mal carácter, por sus pocos valores morales, por el trato que dispensaba al prójimo, por su arrogancia, su manera desagradable de ser y por la increíble brutalidad con que manejaba a sus esclavos, era uno de los hombres más aborrecidos en toda Barbados. El 22 de febrero de 1808, menos de un año después de que la bóveda mortuoria recibiera su primera inquilina, la bebé Mary Ann Thomas Chase, de 2 años de edad, murió. Su cuerpecito fue enterrado en un ataúd pequeño junto al cuerpo de la señora Goddard, quien, a pesar de no compartir ningún lazo de sangre con los Chase, fue mantenida ahí por respeto. La puerta de hierro fue cerrada en silencio, la plancha de mármol deslizada de vuelta a su sitio. El cemento protector fue colocado a los lados de esta plancha, cuidadosamente vertido para asegurar aún más la entrada. 5 años después, el 6 de julio de 1812, otro miembro de la familia Chase, el joven Dorcas, murió. Causa de muerte: suicidio, debido al maltrato de su padre, el odiado Thomas Chase. Su cadáver fue llevado a la bóveda. El cemento fue descolocado por un profesional, la plancha de mármol deslizada fuera de su sitio con la ayuda de múltiples hombres y la puerta de hierro abierta con su llave. Su cuerpo fue colocado junto al cuerpo de Mary Ann y la señora Goddard. Ya eran 3 cadáveres descansando en el cuarto de piedra. Sin embargo,
Todo este trabajo fue casi en vano, porque apenas unas semanas después del entierro del joven Dorcas, nada más ni nada menos que Thomas Chase, el hombre aborrecido de la isla, se suicidó. A pesar de su reputación, se le compró el ataúd de mármol más grande, lujoso y pesado, para depositar su cuerpo dentro de la bóveda. Pero no fue sino hasta que el cemento se deshizo de nuevo y la plancha de mármol se deslizara nuevamente, que el horror ante la puerta de hierro comenzó, muy para la desagradabilísima sorpresa de la familia Chase y de todos los ahí presentes, sumando al horrorizado director del cementerio. Descubrieron que los ataúdes de Dorcas y Mary Ann se habían movido de su posición. Pero no basta con decir que los féretros no estaban en el mismo lugar donde los habían dejado. Los grandes y pesados objetos de mármol se habían revuelto y estaban en posiciones bizarras y completamente disparejas en la bóveda. Descubrieron rápidamente que el alivio se convertía en suspenso, frío y terror, porque si bien no se llevaron nada de valor de adentro, véase, objetos de mármol en los ornamentos de los ataúdes o cualquier metal valioso que se pudiera vender o conservar como recuerdo, el hecho era que para el suceso no se hallaba entonces explicación. Solo existía una copia para la llave de la puerta de hierro. Y más allá de eso, y quizá peor, se necesitaba de alguien con mucha dedicación que, armado con un martillo y un objeto punzante, rompiera cuidadosamente el cemento, por no decir la requerida fuerza para mover la pared de mármol recostada sobre la entrada. Si esto fuera broma de un grupo numeroso de bromistas, hicieron todo en el improbable resguardo de la noche y en un imposible silencio. Sin embargo, aún ante el horror, la perplejidad y el dolor, el féretro que contenía el señor Thomas Chase fue colocado dentro de la bóveda luego de reacomodar los otros 3 ataúdes. El director del cementerio pidió perdón y se comprometió a colocar vigilancia a la vez que el cuerpo policial de Barbados sería puesto en el caso. No toma mucho adivinar que jamás encontraron siquiera un solo candidato, ni que hablar de un grupo de gente que fuera capaz, en habilidad o voluntad, de llevar a cabo algo semejante. Quedó como una horrible anécdota que eventualmente durmió. 4 años más tarde, el 25 de septiembre de 1816, la bóveda fue reabierta para dar la bienvenida a un familiar cercano a los Chase, Charles Brewster, de 11 años de edad. La horrenda sorpresa esta vez fue recibida con espasmos y gritos de horror que atrajeron a una muchedumbre escandalizada y gradualmente aterrorizada. Todos los ataúdes que estaban dentro se habían vuelto a mover radicalmente de sus posiciones. Y no olvidemos que el del señor Thomas Chase, un féretro de mármol de más de 200 kilos de peso, estaba en un lugar diametralmente opuesto en el que lo habían dejado. Todos los ataúdes se hallaban en desorden y los testigos que habían acudido 4 años antes al entierro del viejo Thomas Chase no cabían dentro de sí mismos al presenciar semejante y nauseabundo misterio. Al no hallar una explicación durante los días en que se puso el grito al cielo, la bóveda fue sellada nuevamente y la vigilancia reforzada. 1 mes y 2 semanas más tarde, el 17 de noviembre del año 1816, el pequeño mausoleo subterráneo fue reabierto, esta vez para acomodar el féretro donde yacía Samuel Brewster Ames, el más reciente muerto de la otrora familia. Como pueden adivinar, sucedió exactamente lo mismo. Nuevamente todos los féretros se habían movido en posiciones bizarras. Esta vez el director del cementerio prohibió entrar a la gente para no manchar la escena. Nada menos que el gobernador de Barbados, Lord Combermere, se apersonó en el lugar de los hechos para investigar la escena y contener a la familia. El hombre bajó con una comitiva de policías, todos cargando sendas lámparas de luz. Se inclinaron,
ondeando dichas lámparas cerca del piso lleno de polvo y restos de tierra. No consiguieron ninguna huella de pisada. Los féretros de mármol, llenos de polvo, tampoco tenían ninguna huella de mano. Esta investigación, que se estaba cocinando, pues las autoridades de la isla ya se estaban cansando de estos acontecimientos, se tomaron como una confirmación de la peor, más abominable y más pesadillesca afirmación posible. Las autoridades estaban completamente consternadas. Llegó el año 1819. El cuerpo de Thomasina Clark fue depositado dentro de la bóveda. Una vez más, los ataúdes se hallaban revueltos dentro del cuarto. Y una vez más, el escándalo fue mayúsculo. El 18 de abril del año 1820 se reabrió otra vez el lugar, pero ahora no para depositar otro cuerpo, sino para examinar en qué condiciones estaban los féretros de mármol. Todos se hallaban revueltos, pero esta vez lo peor, y por mucho, es que algunos estaban encima de otros. Era una visión totalmente lunática, y no podía haber sido ocasionada por un temblor bajo tierra. Algo los había apilado de ese modo. Y este último evento puso el punto final al asunto. Los féretros fueron movidos del lugar y el macabro sitio subterráneo abandonado por siempre. Los años pasaron y muchos expertos ingleses navegaron a Barbados solo para examinar el sitio. Se escribieron libros al respecto. El más reciente data del año 1982. Hasta ahora, nadie ha conseguido una explicación lógica al terrible misterio del cementerio de Barbados. Algunos incluso han resuelto decir que todo fue mentira, pero no por esto quiere decir que no tengan una explicación desconcertante e increíble. Afirman que fue una conspiración producto de una secta masónica ligada a la clase alta de Barbados. Otros, por su lado, dan otras explicaciones todavía más oscuras y frías. ¿Qué clase de evento aterrador sucedía ahí adentro cuando nadie miraba? Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos en las redes sociales o YouTube. Eso me ayudaría mucho. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.